Muy buenos días, licenciado Mario Vidal Moruno. El tema del cual yo voy a hablar, o el cual trata mi ensayo, son las estrategias de programación neurolingüística y su relación con la enseñanza. Primero, para empezar a hablar de este tema y de su importancia, hay que mencionar a dos grandes autores que empiezan o son pioneros de este tema. Uno de ellos es John Grinder, nacido el 10 de enero, lingüista estadounidense, y es cofundador de la técnica denominada programación neurolingüística. El segundo es Richard Bandler, nacido el 24 de febrero de 1950 en New Jersey, otro cofundador de la técnica denominada o de la técnica ya mencionada junto a John Grinder. Estos dos personajes son creadores de la programación neurolingüística como tal. Para empezar a hablar del PNL como es conocido, hay que hablar o abordar qué es lo que estudia la PNL, la programación neurolingüística. Estudia cómo el lenguaje verbal y no verbal afecta al sistema nervioso y cómo éste desarrolla modelos de conducta o los procedimientos por los cuales se rige la conducta del ser humano o los estudiantes. Estudia cómo las personas percibimos el mundo y cómo funcionamos con dicha percepción en esa percepción. Además, es un entrenamiento mental alternativo que pretende dotarnos de conocimiento en autoconciencia, comunicación eficaz y mejora personal. Como bien sabemos, los dos hemisferios del cerebro trabajan de distinta manera y lo que la PNL estudia dentro del cerebro es cómo trabajan cada uno de estos hemisferios. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, que trata más de razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidades numéricas e incluso el control de la mano derecha. Y el hemisferio derecho, que trata más de la intuición, de la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical y controla la mano izquierda. Los objetivos de la PNL o programación neurolingüística. Uno de los objetivos es modificar el mapa por el que nos regimos y por el cual percibimos la realidad. Como bien sabemos, cada persona percibe la realidad de diferente manera, según cómo vive esta persona, cómo estudia esta persona. Entonces, lo que el PNL hace es modificar toda esta realidad, de acuerdo a cada persona o estudiante. Otro objetivo, te enseña a usar la mente y los sentidos con eficacia. Cabe mencionar que la PNL o el programa neurolingüístico trabaja con los 5 sentidos. Entonces nos enseña o nos da herramientas, métodos para utilizar estos 5 sentidos con eficacia. Además, mejora la comunicación del estudiante en su entorno. Este es uno de los principales objetivos que tiene la PNL. Como bien sabemos, la comunicación del estudiante antes tal vez no era del todo buena. Inclusive muchos de los profesionales o ya licenciados ahora saben que la educación en tiempos antiguos era muy cerrada. Los estudiantes tampoco eran muy abiertos. Lo que hace el PNL hoy en día es mejorar la comunicación del estudiante porque es en base a esta que este estudiante va a aprender. En resumen, la PNL tiene objetivos claros, sistematizados y además objetivos que se requieren o que se necesitan cumplir hoy en día en nuestra sociedad. Tiene un impacto bastante amplio porque abarca diferentes áreas, no solamente el área de la educación, no solamente el área de la psicología, tiene diferentes áreas en las que puede trabajar. Y su importancia, el por qué es importante, nos habla mucho de la participación, nos habla mucho de las habilidades, de la colaboración entre estudiantes, tal vez también entre docentes, educadores. Entonces es muy importante eso de la PNL en la educación. Hablamos ahora de la definición de lo que es neurolingüística o programación neurolingüística. No podemos estudiar
un tema sin saber qué significa antes este. Entonces, programación es un proceso para idear y ordenar las acciones o para realizar algo. Algo así como una planificación. Pero la programación va más allá de la planificación. Trabaja un poco más, trabaja en un campo más amplio, por así decirlo. Y no es que ordene o procese solo ideas. También la forma de actuar de una persona, la forma de comunicarse, la forma de interactuar, etcétera. Esto en cuanto a la programación. La neurolingüística. Neuro permite procesar experiencias, cómo lo percibimos y cómo lo integramos. Cada persona percibe o asimila una idea de manera diferente. No todos vamos a entender de la misma manera o con las mismas actividades, con las mismas planificaciones, con la misma programación. No todos van a entenderlo de la misma manera. Entonces, la neuro trata esto, estudia esto, habla de cómo percibimos o integramos ciertas realidades, experiencias, etc. Y la lingüística habla de la evolución y la estructura del lenguaje, no solamente del lenguaje hablado, verbal, también escrito, por señas, etcétera, etcétera. La programación neurolingüística. Primero, se basa en la habilidad de descubrir programas que puedan ayudarle a nuestro cerebro, tanto hemisferio derecho como izquierdo, a trabajar de manera eficiente. Ayuda a la adquisición de nuevos conocimientos en base a las experiencias, en base a diferentes estudios. No es ni maneja teorías, no es una teoría, es más un modelo que facilita herramientas y técnicas para el trabajo. Ayuda a lograr metas importantes de una manera fácil, ya sea para estudiantes de colegio e incluso universitarios. Como ya había mencionado, trabaja con los 5 sentidos y consta de 3 a 8 pilares muy importantes. Fue utilizado a sus inicios más como un campo terapéutico. Ya hemos dicho qué significa programación neurolingüística. Hemos mencionado cómo se entiende esta programación, pero podemos decir o podemos preguntar qué es la programación neurolingüística. Es la habilidad de ser mejor, por así decirlo, porque estudia la excelencia humana y esta nos lleva a adquirir habilidades, destrezas para mejorarnos a nosotros mismos. Además, es un enfoque práctico, no teórico, y tampoco se lo maneja como modelo. Es un enfoque práctico que trabaja de esta manera. Y no es un simple conjunto de herramientas, no solo son un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a una y otra cosita, no. La programación neurolingüística, ya mencionamos qué es, ahora podemos mencionar el qué no es. No es parte de una llamada nueva era. En lo personal, cuando empecé este ensayo, no conocía muy bien lo que era la neurolingüística en educación. Ese fue mi tema. A medida que fui investigando, encontré que se la trabaja como programación neurolingüística aplicada puede ser a la terapia, puede ser a las materias de psicología o carrera de psicología, puede ser a la educación. Entonces yo abordé más esta parte de la programación neurolingüística en la educación, Entonces, no es parte de una llamada nueva era, porque no es un tema que recién haya surgido o se lo conozca recién. Los autores que había mencionado ya trabajan esta programación años atrás no hay mucho material de investigación y el que hay cuesta cierto dinero para poder indagar en él. Entonces, cabe mencionar que este tema ya es bastante antiguo, pero falta investigarlo. No es una herramienta para manipular. Muchas personas podemos conocer esta herramienta, podemos conocer este modelo y tal vez utilizarlo para manipular, pero no se puede manejar de esta manera. La educación no se puede manejar con un criterio así de manipulación. No es esoterismo, no es algo que esté escrito en las estrellas
o que simplemente lo haya divulgado personas por ahí. Es algo que existe, es algo que incluso se tiene documentos que lo evidencian, su importancia y el por qué debería de aplicarse hoy en día. Y no es un simple mecanismo para identificar personas kinestésicas o personas que perciben la realidad solamente con la audición, el tacto o la vista. No es así. Más al contrario, ya había mencionado, nos permite potenciar nuestros 5 sentidos para nosotros poder trabajar de una mejor manera. La programación neurolingüística clasifica a las personas en 3 áreas importantes. Una de ellas es la visual. Las personas aprenden por medio de experiencias relacionadas con la vista. El estudiante visual aprende viendo, tan sencillo como se escucha. Hay personas, estudiantes, que pueden aprender de una mejor manera solo viendo. Hay otras que no. Entonces, el PNL, la programación neurolingüística, las clasifica de esta manera. Otros son los auditivos. Son personas más expresivas, con dotes comunicativos, que aprenden con experiencia o con experiencias relacionadas al oído. En mi caso, tengo algunos compañeros que no pueden leer un libro, no pueden manejar muy bien esto que es la manera visual y memorística, no pueden leer un libro, pero buscan un audiolibro o un libro relatado. ¿Esto qué hace? Están constantemente con el audífono, están escuchando el relato del libro, el que les interesa, y de esta manera entienden mejor lo que querían del libro, incluso descubren nuevas cosas. En mi caso no es tanto así, prefiero leer incluso en voz alta, pero ahí ya tenemos 2 áreas, los visuales y los kinestésicos. Auditivo. Estudiante auditivo aprende lo que oye, así de sencillo. Y las personas kinestésicas. Estas son personas tranquilas que fácilmente se dejan llevar por las emociones y aprenden haciendo. No solamente escuchando, no solamente viendo, sino haciendo de manera práctica. El estudiante kinestésico aprende de lo que hace. Y esto es muy importante. Hay que saberlo diferenciar, digamos, entre las personas del cómo aprenden para poder tener una enseñanza significativa. No, más que todos nosotros que estamos en el área de la educación, ¿no? Entonces, esas son las 3 áreas: auditiva, kinestésica y visual. El PNL, programación neurolingüística, y su uso en el aula. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debe manejarse esta herramienta tan importante? Uno, como ya estaba mencionando, inicialmente se utilizaba con fines terapéuticos. Con la investigación de ciertos autores que igual fueron hablando de este tema, se descubrió que se podía utilizar en aula con resultados favorables en los estudiantes, también en el educador o profesor. Nosotros como profesionales en educación deberíamos de saber la importancia del PNL en el aula, porque nosotros como educadores, usted como docente, emplea canales de recepción auditiva, visual e incluso kinestésica al elaborar un ensayo, un trabajo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si nosotros trabajamos con estos canales de recepción, deberíamos de saber manejar bien, a la perfección incluso, un modelo de esta magnitud. Porque por otro lado, el PNL es un punto vital al momento de enseñar, educar y guiar. Esto por las razones que ya había mencionado. Nos da varias pautas el PNL para trabajar en aula. Personalmente trabajo con algunas instituciones en las que, ya sabiendo este tema, hubiera indagado un poco más de estrategias que me ayuden. Bueno, ya hemos mencionado autores que hablan del tema, qué es el PNL, su importancia, sus objetivos, cómo trabaja, pero cabe mencionar que
dentro del PNL hay ciertos campos de aplicación en los que se puede trabajar. Yo voy a dar unos cuantos ejemplos, incluso hay más. Uno es la psicología. ¿Por qué? Nos muestra de cómo puede llegar a funcionar el cerebro, cómo puede llegar a pensar la persona en cuanto al área de psicología. Y si indagamos un poco más, nos ayuda como terapia a muchos estudiantes que aún están en escuela o colegio. En la psicoterapia también, porque esta nos ayuda a modificar ciertos caracteres dentro de la persona o incluso en cómo está aprendiendo, no solo en el colegio, fuera del colegio, en el ámbito social, con sus amigos, la familia, también es muy importante. En la educación, como ya habíamos mencionado, nos abre diferentes ventanas, puertas para estudiar de diferente manera, enseñar de diferente manera. En el deporte también estaba leyendo un pequeño PDF que encontré al hacer este ensayo, en el cual hablaba un autor de cómo el programa neurolingüística potencia la forma de pensar del deportista y este ayuda a rendir mejor. Entonces también es muy importante esta área en la empresa o en empresas por el cómo se relacionan las personas dentro de un entorno. Y en medicina igual había un texto que decía cuando las palabras también curan. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en base a todo lo que es el programa neurolingüístico, se ayuda a personas que tal vez estén enfermos, incluso hoy en día de COVID-19, ayudarlas, alegrarlas, incentivarles de una manera que no sea solo el medicamento. Entonces, el PNL está adientrándose en diferentes áreas, solo falta indagar un poco sobre esto. Al trabajar en diferentes áreas, necesita diferentes estrategias, el cual ya tiene ciertas estrategias elaboradas, de las cuales le voy a hablar ahora. Uno es el anclaje, que se utiliza mayormente en psicoterapia o psicología. Es un estímulo externo o ancla, por así decirlo, que se asocia con una conducta positiva que se desea adquirir. Por ejemplo, en una persona un tanto intranquila, esta estrategia de anclaje ayuda a que se tranquilice. Por ejemplo, encontrar un punto, una ancla que a esta persona la haga sentir mejor. Había unos ejemplos en un ensayo que estaba leyendo donde decía que los psicólogos les decían, cuando se siente intranquilo o nervioso, empiece a frotarse la mano con la yema de uno de los dedos, cualquiera que la haga sentir tranquila, o la siente, frotarse unos tantos minutos para calmarse un poco. Otra de las estrategias es el recuadre. Este modifica el marco de referencia mediante el cual la persona percibe los hechos para cambiar su significado. La relajación, que bueno, esta estrategia es tal como se la dice, relajación. Consiste en aliviar las tensiones para prestar mejor atención a nuestro cuerpo y mente. La calibración, que se le habla mucho en psicoterapias. Esta trata de conocer en forma precisa el estado mental de las personas, en qué estado mental se encuentran. Puede que un estudiante no esté rindiendo bien en el colegio y que no se deba porque su área de apoyo es la kinestésica o la auditiva o la visual. Puede que no. Puede que en realidad tenga un pequeño problema aquí arriba, en el hemisferio izquierdo o derecho. Entonces, esta calibración ayuda a conocer mejor a esta persona. Hay diferentes actividades que pueden realizar y estrategias que pueden tomarse en cuanto a esta estrategia. Modelaje. Lo que intenta el modelaje es la creación de una representación una representación lo más fiel posible de otra persona. Normalmente algunas personas decimos, me quisiera parecer a esta persona, pero en la forma de pensar, tal vez en la forma de actuar, en el estudio tal vez. Entonces el modelaje hace esto. A mí me dicen, sabes, eres un poco mal educado, tantos, entonces tienes que ser más educado, digamos, por así decirlo. Y yo, como una imagen de modelaje,
busco, supongamos a mi papá, educado, tranquilo. Entonces, seguimos una imagen y sigue una imagen. De esto trata el modelaje. La sincronización, que es otra de las estrategias. La sincronización es un proceso mediante el cual se puede producir una vinculación profunda entre niveles de consciente e inconsciente. Lo que piensa, lo que cree que está pensando y lo que ni se imagina que está pensando. Entonces, esta sincronización ayuda a una persona, por así decirlo, el profesor, a sincronizar diferentes ideas a diferentes estudiantes. En conclusión, perdón, sobre todo este ensayo, se pudo observar que el campo de trabajo del programa neurolingüística, de la programación neurolingüística, es muy amplio, pero se desconoce del tema. Muchos estudiantes en educación deberíamos de conocer este tema, no lo conocemos. Entonces, esa es una de las conclusiones importantes. Y una recomendación para todos mis compañeros y para mi persona igual, es investigar más sobre las técnicas de la PNL para diferentes áreas de profesionalización. En lo personal, en el área de orientación vocacional, debería de conocerse este tema, porque llevamos diferentes áreas de profesionalización y deberíamos de entender cómo aplicar esta programación a estas áreas de profesionalización. Muchas gracias, licenciado. Eso es todo.